Vale, venga, últimas preguntillas. Venga, darle. Yo tengo una pregunta justamente ahora en Nasdaq. No sé si se podría estar produciendo en 5 minutos una sopa de tortuga. Me gustaría verla en tiempo real, cómo la tratarías y en qué momento crees que podrías entrar si es que tiene Sopa de tortuga, sentido. vale, cuéntame dónde la ves. Pues mira, hay una rotura o una toma de liquidez del mínimo justo anterior. ¿De este? No. No, ¿Estos de aquí? eso de ahí, eso es de ahí. Vale. El precio ha entrado, ha sido rechazado un poco hacia al alza, fíjate. Si haces un poco de zoom vas a ver que además esa rotura se ha Ujú, hecho con un fair value gap eh, bajista que luego ha sido eliminado por un fair value gap, joder, fair value gap alcista. ujú, Sin embargo, bueno, ahora está retrocediendo. Entonces, ujú. a lo mejor no me estaría dando la razón el precio, pero hubiese sido un buen punto de entrada. No, si yo me miro este gráfico, yo aquí tengo un mínimo relevante, ¿vale? Pero si yo me miro el gráfico global, ¿qué tengo? Tengo, o sea, para mí es bajista, ¿eh? Tengo una toma de liquidez, ¿sí? Tengo un movimiento alcista bastante tibio, ¿sí? De hecho, bastante acordeón, bastante acordeón, ¿vale? ¿Cómo han hecho el movimiento? ¿Cómo han hecho el movimiento de tocando mínimos? Este lo hicieron rápido, ¿vale? Este lo han hecho rápido. Este lo han hecho rápido. Hay patrocinio bajista, ¿vale? El precio donde subió al bloque de órdenes inicial de tendencia, subieron a él, desde aquí lo tiraron. Rápido, rápido, rápido. No veo no veo la sopa de tortuga. ¿Dónde buscaría una sopa de tortuga? Aquí. Aquí sí la buscaré. Pero en este intermedio, no. No, porque fíjate, la podías haber buscado en este, o en este, o en este, o en este, ¿vale? Entonces yo tengo velocidad cayendo. Tengo intención cayendo. Fíjate, la subida es muy tibia, ¿vale? Pero la bajada es muy potente. Por lo tanto, yo nunca buscaría largos delante de esta bajada. Yo no los buscaría. Entonces, de hecho, yo lo que te buscaría es, ojo, que aquí igual me dan igual me dan tramito. Fíjate que este es el punto, el primer punto más evidente donde hay liquidez. Si tú estás en alcista, evidentemente por aquí tienes stops, ¿vale? Pero no, la frase seguro que la habéis pensado, de aquí no pasan, es esta. Te ríes, la habéis pensado, ¿eh? De aquí no baja el precio, ¿vale? Entonces, esta zona claramente tiene más stops que estas de aquí, ¿vale? Tengo toma de liquidez por arriba, ¿vale? Tengo movimiento intención bajista. Cualquier movimiento que haga por aquí para mí sería excusa para buscar cortos. Entonces, lo que está haciendo ahora, vamos a analizarlo. Vamos a bajar un minuto. ¿Me ha cambiado la estructura alcista? Sí, tengo un pequeño cambio de estructura alcista. Tengo un pequeño cambio de estructura alcista. Perfecto. ¿Cuál es mi siguiente cambio de estructura? Además, se realiza justo, que no sé si esto tiene algo que ver, están en los mínimos de Asia ahora mismo el precio. No sé Ahora lo si... miramos. Asia no acostumbra a ser tan relevante. Ahora lo miramos. Pero vamos a ver la acción del precio aquí arriba, que es la que yo quiero ver. Fíjate, aquí, déjame quitar esto que ahora me molesta. Tengo un pequeño cambio de estructura, estoy de acuerdo, ¿vale? Entonces el precio Ujú. me sube, me genera este máximo, ¿vale? Me baja un fair value gap, cojonudo, me vuelve a subir. ¿Y qué ha hecho aquí arriba? Yo en este momento ya puedo, o sea, cuando me lo has preguntado, que estábamos por aquí, ¿vale? Tengo un cambio de estructura de alcista a bajista. Entonces, el precio
que quizá sí me estaba yendo alcista, de golpe, me cambia la estructura con desplazamiento claro. Yo no puedo pensar en largos. Entonces, rápidamente, oye, ¿dónde tengo mi primera liquidez? Aquí. Mi segunda, aquí. Esos son mis objetivos. Ojo que tiene que superar esta. Pero si supera esta, aquí. Y de aquí, aquí. Para pensar en largos, ¿qué debería haber superado? Esta, que es el cambio de estructura mayor. No sé si me estoy explicando. Este es el cambio de estructura más evidente. Lo mires en 5 minutos, si subo temporalidad, este cambio de estructura lo veo. ¿Vale? Pero no es lo que está haciendo. Veo que me sube aquí, me intenta superar un máximo y no puede con él. De hecho, igual si bajamos temporalidad tenemos sopa de tortuga aquí arriba. Vamos a verlo si la tenemos, si bajamos temporalidad. No, no tengo sopa de tortuga. ¿Qué tengo? Una estructura de Waika, ¿no? Correcto. Fase A, fase B. ¿Salen con volumen? Sí. ¿Me testean cuando han salido? Sí. ¿Y las siguientes de oferta? Sí. Cortos. Cortos. ¿Sí? Y ya se han ido. Van a por la siguiente, ¿no? Sí. Ah, ¿Ves por qué no eran largos? Otra cosa es que te dé entrada, que puedas operarla. Después hay 1000 factores que igual no te dejan entrar porque no te han dado entrada. Pero en este punto nunca puedo pensar en largos en esta figura. ¿Vale? Solo puedo pensar en cortos. Primero este tramo, ¿no? El que habíamos dicho, primero este tramo y después el que tiene ahora. ¿Vale? Y si voy a mayor temporalidad, a 5, ¿vale? Si pierde este, que ya veremos si lo pierde, otro. Y aquí, otro. ¿Sí? Fíjate que el viernes me dejaron un movimiento bajista, ¿vale? Con volumen, con potencia, ¿vale? Que no tomo esta liquidez, no la llego a tomar, solo tomo esta, ¿vale? Y la subida que tengo aquí es sin intención. No hay intención. ¿Cómo ha arrancado el mercado? ¿No? A las 8:30, cuando abren el mercado de futuros, ¿qué ha hecho? Toma de liquidez. Para arriba. ¿No? Engaño para abajo, toma para arriba, ¿no? Seguimos subiendo, subiendo, subiendo y hachazo. Hostia, después de este hachazo, los largos, mucho cuidado, porque quien gobierna después de esta barra es la oferta. Y después aquí me la confirma. Y ahora me la vuelven a confirmar. Está la oferta gobernando. La demanda no pinta nada. ¿Vale? Y cualquier movimiento alcista tiene que ser excusa para buscar cortos. Otra cosa es que el precio ahora, espera, todo. El precio ahora pues me llegue a esta liquidez, me haga una sopa de tortuga y me pierda y me supere este máximo. ¿No? Me haga esto. Aquí pensar en largos. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Pero si me voy a gráfico diario, 1, 2, 3. Perdona, 1, 2, 3, 4. Los putos 18.000. Que pensaba que la semana pasada los tocarían y no los tocaron. ¿Vale? Se quedaron cerca, pero no los tocaron. Entonces, ¿y la barra del día anterior qué me dice? Que lo más probable es que toquen antes este punto que este. ¿Sí? ¿Recordáis la teoría de la barra del día anterior? Esta barra es de reversión, por lo tanto, empieza donde empiece el precio, yo buscaré cortos, ese sesgo me dice cortos. ¿Y los cortos son hasta dónde? Hasta los hasta 18. abajo.
hasta aquí, hasta este punto. Este punto es el primero que debería tocar. ¿Vale? Por lo tanto, mi sesgo va a ser de cortos en el día de hoy. Bueno, creo que empecé el día diciendo esto, ¿eh? La tarde, creo que el día es de cortos. ¿Ya van a por los otros ya? Mm. Tope con la cope. ¿Sí? Entonces, pensad una cosa. Lo más importante del gráfico es la narrativa, el background. ¿Qué te cuenta el gráfico? ¿No? Que yo tengo un movimiento que sube sin intención. Sí, es por la mañana, pero no me estoy mirando el volumen, estoy mirando la forma como están subiendo. Yo aquí no tengo intención. Rápidamente aprietan en apertura de mercado de futuros. Aprietan. Toman liquidez en estos máximos. Y en cuanto abren el mercado, ¡fum! Se caen. No van alcistas, van bajistas. Por lo tanto, cualquier retroceso debo buscarlo para ir corto. Después, igual no me dan entrada, igual si me la dan, no lo sé. Pero yo nunca puedo. En este punto, yo no puedo buscar largos. No puedo buscar largos en este punto. Solo puedo buscar cortos. Ya veremos si me los dan. Ya veremos si me los dan y no me echan. ¿Sí? Pero nunca largos. Ese es el trabajo más importante que tienes que hacer, el entender lo que ha hecho el precio antes. Para cuando ellos tienen intención, decir, vale, ahora me cuadra todo. Ahora me cuadra todo.